Hola, yo soy Raquel y el día de hoy les voy a hablar de los cómics y manga que leí en el mes de marzo. En marzo leí muchísimo de eso porque realmente fue lo que se me apetecía leer en este mes y leí bastantes cómics muy buenos. Empecé el mes muy bien leyendo un cómic que se llama Old Man Logan, o bueno, leyendo los diferentes volúmenes, son 4 volúmenes de Old Man Logan que tratan acerca de Wolverine, o bueno, Logan, en un futuro en el que los malos ganan y los buenos, la mayoría, están muertos. Él vive en un desierto junto con su familia, su esposa y sus 2 hijos, pero los hijos de Hulk, los chicos Banner, matan a su esposa y a sus hijos y él decide que va a cobrar venganza, pero algo raro pasa que regresa al pasado, despierta en el pasado, pero no es su pasado, es un pasado como pues de otro, que es distinto, es un pasado quizás de otra dimensión o qué sé yo, en el que hay muchas cosas distintas y por lo tanto no se van a dar las cosas como en su futuro. Ya no va a existir su futuro, pues, porque hay algunos personajes que ya murieron o personajes que son distintos que a lo que él conocía. Entonces regresa, pero aún así está buscando entre una explicación y también buscando pues volver a acomodarse en este pasado que no es su pasado. Yo había escuchado que era un cómic muy bueno y definitivamente lo es. Es una historia bastante oscura y deprimente, la verdad, pero que encontré muy interesante, que también me gustó mucho cómo desarrollaron el personaje de Logan. Una de las razones por las cuales quise leerlo fue porque sacaron esta película de Logan y habían dicho que en algunos elementos, obviamente no en todo y definitivamente no en la historia, se habían inspirado en este cómic para la película. Entonces quería leerlo para pues conocer la historia y ver de dónde se habían basado, y sobre todo por esto que había escuchado que era muy buena, y sí lo es, como digo, me encantó. El siguiente cómic que leí fue Monstres, el primer volumen. Esta es una novela gráfica escrita por Marjorie M. Liu que trata acerca de un mundo en el que existen diferentes razas, bueno, unas razas distintas. Unas son los humanos y otros son los Arcanic, que son mitad híbridos de humanos con monstruos, o bueno, con criaturas como animalescas, bestias, y trata acerca de una Arcanic que está buscando explicaciones de una condición que ella está sufriendo, y para ello se infiltra en una organización, en una iglesia de brujas, o bueno, sí, como entre sacerdotisas y brujas que experimentan con los Arcanics para extraer una sustancia que se llama el lithium, el lithium, que les ayuda a regenerarse o a curarse, y entonces ella se infiltra ahí para conseguir la explicación de qué es lo que pasa con ella y de qué fue lo que pasó con su madre, y entender algunas cosas que están pasando. Y creo que, o sea, la explicación es como muy amplia, pero es porque yo empecé a leerlo porque había escuchado que era bueno también, pero no había escuchado mucho acerca de la historia. Nada más sabía que era como de esta chica que era mitad humana, mitad monstruo o algo así. Y la verdad es que me pareció increíble. Tiene una mitología, una historia que me pareció sumamente bien hecha y sumamente interesante. No solamente la mitología, sino como todo el conflicto político que hay en este cómic me gustó y me pareció muy inteligente y muy original también. La autora se inspiró mucho en la situación que pasaron sus abuelos en la guerra y en las secuelas que esta dejó en ellos. Este mes también leí el primer volumen de Rebirth de DC Comics. Una vez más, DC Comics hizo un borrón y cuenta nueva de su universo. Ya lo habían hecho antes con lo de los Nuevos 52, pero esta vez decidieron hacerlo nuevamente. Pero lo hicieron de una manera muy, muy interesante, en la que no borraron todo absolutamente y fue como borrón y cuenta nueva, sino simplemente fue como cambiar ciertas cosas, y la explicación por la cual se cambiaron esas cosas me gustó mucho, y precisamente este cómic habla de eso. Vemos a Wally West, que es Flash, tratando de salir del
se me olvida cómo se llama esta, bueno, como de esta dimensión de velocidad en la que queda atrapado y está tratando de advertirle a sus compañeros, a los demás superhéroes, precisamente que pasó esto, que hay algo que modificó el universo de tal manera que hay cosas que están faltando. Y es un cómic que, como digo, me gustó mucho la explicación, aparte de me hizo llorar, y me gustó cómo introducen este nuevo universo o este nuevo reboot del universo de DC Comics. Lo siguiente que leí fueron el número 17 y el número 18 de Gotham Academy. Ya anteriormente, el año pasado, les había platicado de esta serie de DC Comics que me gusta muchísimo, nada más que no había tenido chance de comprar los siguientes números que salían. Gotham Academy trata acerca, como se lo podrán imaginar, de la escuela que está en Gotham, que es donde vive Batman, y trata acerca de una chica llamada Olive Silverlocks que que cursa en la escuela, y de su grupo de amigos que investigan las cosas extrañas que ocurren en esta institución. Pero una de las cosas extrañas es precisamente la madre de Olive estuvo encerrada en Arkham Asylum porque tenía una capacidad de crear fuego y además estaba un poco loca, y ella muere por culpa de Batman. Entonces Olive, además de que desprecia a Batman, está tratando de entender qué le pasó a su madre. Pero aparte de eso están sus compañeros y sus amigos que, como digo, resuelven misterios y cosas que suceden en esta escuela de Gotham Academy. Y es un cómic que me encanta, que me divierte muchísimo, y me encantan los personajes, sobre todo la mejor amiga de Olive, que se llama, le dicen Maps, que es adorable. Y estos dos últimos cómics, el último arco precisamente, el volumen 3, porque es el que recopila estos números, es el menos interesante de todos, porque habla más bien como de historias, se llama anuario, entonces habla como de historias de cosas que pasaron antes, y algunas no son muy buenas. Pero lo que a mí me gustó mucho, sobre todo del volumen 17, es que precisamente el punto principal es que Damian Wayne, es decir Robin, se roba el anuario de Maps, que es donde ella ilustra todas estas historias y aventuras que le suceden, y entonces están tratando de atraparlo. Y yo no puedo evitar no shippearlos a Maps y a Damian porque son súper bonitos. Entonces, pues sí me gustaron, aunque definitivamente no tanto como los anteriores. Y después leí también el volumen 1, que son los primeros 6 números de Gotham Academy Second Year, o Second... creo que sí, Second Year. Bueno, Second Semester, del segundo semestre de Gotham Academy. Y está interesante también, porque hay una estudiante nueva que entra y que es la compañera de cuarto de Olive, y que la insta a hacer algunas cosas malas. Y vemos este personaje que quizás no sea tan buena idea que esté ahí. Y además vemos un poco empezamos también a conocer un poco más acerca de la historia del colegio de Gotham y de por qué hay tantos misterios, y también de lo que sucedió con la madre de Olive. Como digo, esta serie de Gotham Academy es yo creo, de mis series favoritas de cómics, y sobre todo que está ahorita como en publicación. Y además me enteré que tienen un crossover con Lumberjanes o Leñadoras de Noel Stevenson, y estoy anhelando leer eso. Parece que el perro no se va a callar, entonces perdón si se escucha de fondo. Lo siguiente que leí fue el manga de The Gray Man de Katsura Hoshino. Este es un manga que yo ya había leído antes en secundaria, era uno de mis mangas favoritos, la historia me gustaba mucho, pero nunca lo terminé, creo que nada más leí los 3 o 4 primeros, quizás los 5 primeros. Y vi una parte del anime, pero nunca los terminé, no sé por qué, porque me gustaba mucho. The Gray Man trata acerca de un chico llamado Alan Walker que trabaja en una asociación de exorcistas que combaten a los Akuma. Los Akuma son una especie de demonios, pero que están creados a través del alma de las personas. Hay un personaje llamado el Conde del Milenio, que es un antagonista de Dios, por así decirlo, así lo mencionan, que crea estos Akuma. Cuando una persona está afligida por la muerte de alguien, él va y hace un trato con esta persona para que el alma del muerto entre en una especie como de marioneta, y entonces la marioneta asesina a esta persona y entra en su cuerpo.
y conforme va matando a otras personas va evolucionando. Y además estos Akuma tienen un virus que destruye a las personas, entonces los exorcistas tratan de detener a los Akuma y también de recolectar la inocencia, que es una sustancia que supuestamente es precisamente por lo que el conde del milenio está tratando de también conseguir, pero para sus propios motivos. Y esta inocencia es lo que permite a los exorcistas poder detener a los Akuma. Entonces este chico, Allen, que es el protagonista, él tiene una inocencia tipo de parásito, es decir, su brazo está diferente y su brazo le permite evolucionar y cambiar para matar a los Akuma. Sin embargo, él cuando era muy chico hizo un trato con el conde del milenio y su padre, o bueno, el ser que creó, lo maldijo y le lastimó el ojo, y de esa manera él puede ver cuando hay un Akuma, puede distinguir los Akuma de los humanos. Es una habilidad que le ayuda mucho y entonces, bueno, esta es la base de la historia, pero a mí me gusta mucho precisamente por todo este como trasfondo semi-religioso y además pues obviamente es de aventura y Alan Booker es adorable, entonces me gusta mucho y lo retomé, leí nada más los primeros 3 tomos, son como 25 o algo así, entonces probablemente en futuros wrap-ups les voy a seguir contando o quizás solo mencionando que los leí. Y bueno, eso fue todos los cómics y manga que leí en el mes de marzo, la verdad es que sí fue bastante, pero disfruté todos y cada uno de ellos, la verdad fue un mes positivo en ese sentido, me encantaron, entonces estoy muy satisfecha y probablemente en abril también lea bastante más. Y bueno, eso es todo, espero que estén muy bien, espero que tengan una muy linda semana y mágicas lecturas. Bye.